Bien, hermanos, vamos a finalizar esta breve serie que hemos llamado la fe salvadora, no porque no se pueda decir más. De hecho, creo que este tipo de doctrinas, la fe, como usted se puede dar cuenta, la fe salvadora, es una de esas doctrinas sin la cual la palabra de Dios permanecería como con candado. Yo no entendería mucho de la Escritura, a menos que entendieran mejor lo que es la fe salvadora. Entendiendo la fe salvadora se pueden entender muchas cosas que están allí en la palabra de Dios, principalmente el asunto que es el tema predominante de la Biblia. El tema predominante de la Biblia no es pórtese bien. El tema predominante de la Biblia es cómo hallar salvación, cómo los pecadores hallamos salvación y cómo esta salvación se encuentra en Cristo. Claro que hay más temas, pero todos los temas se derivan, es como un gran río. El tema de la salvación es un gran río del que luego salen otros ríos más pequeños. Todo tema que usted encuentra en la Biblia tiene su origen o su entendimiento en el gran tema de la salvación. Usted puede estar en ese río pequeño y si no advierte eso, no va a entender mucho de la Escritura. Tiene siempre que retroceder hacia donde nace ese río y encontrará que siempre hay algo que decir de la salvación en Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí de la fe salvadora? Bueno, empezamos con una advertencia y es que la Biblia habla de la existencia de la fe falsa y que lastimosamente puede llegarse a confundir con fe salvadora. Luego vimos que la fe salvadora se reconoce o se evidencia por algunas características. Por ejemplo, su objeto. La fe salvadora tiene un objeto principal, esto es Jesucristo, su persona, su obra, y de ahí en adelante la fe salvadora va creyendo más y va creyendo mejor para edificación. Pero ¿cuál es el objeto principal de la fe salvadora, de esa fe que salva, de esa fe justificadora? Jesucristo. También vimos que la fe salvadora proviene de Dios como un don de gracia, porque en la Escritura no hay ninguna razón fundamental de por qué Dios quisiera darle fe a un individuo, si no es por su pura gracia y voluntad. También vimos que la fe salvadora tiene dos fundamentos, es decir, dos razones para existir. ¿Por qué Dios da el don de la fe? Por dos razones fundamentales. Una, algo fuera de nosotros, y es la obra de Cristo. Gracias a que Cristo se entregó en la cruz, la fe tiene su razón de ser, porque gracias a que Cristo se entregó en la cruz, la fe puede aferrarse a esa obra. Y segundo fundamento o razón es el hecho que somos pecadores. ¿Por qué Dios, por así decirlo, se inventó esto de la fe? Pues porque no hay ninguna otra manera en que un pecador pueda ser justificado delante de Dios sino por la fe. Ahora bien, consideramos también la garantía de la fe. ¿Por qué la fe cree? ¿Qué garantía tiene de creer? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la garantía de la fe es que Jesucristo prometió salvación a todo pecador que arrepentido crea en el Señor. Así que la fe se fía de la palabra de Dios, de la oferta del Evangelio, para abrazarse al Salvador. Meditamos también que la fe tenía varios elementos, ¿recuerda? Si es fe verdadera, tiene un elemento intelectual, porque la fe debe creer algo, y esto de la palabra de Dios, un elemento persuasivo, es decir, que la fe hace que nuestro corazón sea persuadido por la palabra de Dios, y también un elemento volitivo, que es lo que llamamos confianza, cuando alguien pone su confianza en el Señor. Y al final, hermanos, lo último que vimos fue que la fe salvadora tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Hoy lo leímos, el último versículo, 2 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, o el resultado de vuestra fe. ¿Qué es qué?
la salvación de vuestras almas. Es decir, ¿para qué Dios concede fe? Pues para que la persona sea salva, y la vimos en varios sinónimos: perdón de pecados, justificación y cosas así. Al final vimos, hermanos, que la fe salvadora está supuesta a crecer. ¿Por qué, hermanos? Porque si es fe salvadora, crece, aumenta. Dios le da la capacidad de ir adelante, de crecer, de edificarse, añadiendo virtudes y obediencia. Y al final, hoy día, vamos a mirar y deseamos, por supuesto, exhortar a aquellos que poseen fe salvadora a que en la gracia de Dios no descuidemos una salvación tan grande. La Biblia le llama a la salvación, hermanos, una salvación tan grande. Y mire cómo le llama a la fe: más preciosa que el oro. O sea que aquí estamos hablando de riquezas, hermanos. Estamos hablando de riquezas, de Jesucristo como la perla de gran precio, como el gran tesoro. Encontramos que la fe es más preciosa que el oro. Es decir, no tiene oro, no importa, tiene fe, tiene más que el oro. Y tenemos, hermanos, una salvación tan grande, que nosotros, hermanos, creo que parecemos niños que han heredado, no sé, una isla, y el niño no entiende, puede seguir jugando con arena. Él no entiende de lo que es heredero. Todavía no ha logrado dimensionar qué es esto de ser salvo por gracia, por la fe en Jesucristo. Ser arrebatado, hermanos, de las fauces del pecado, del infierno. Ser llevado a la luz después de estar en tinieblas. Aún no conocemos, hermanos, nuestra alma no se deslumbra, no es impactada como debería ser por esto, tanto que cualquier otra ganancia palidece al lado de una salvación tan grande. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, primera de Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, mire por lo que deberíamos estar tan gozosos. Para una herencia incorruptible, porque usted hoy hereda una casa y a los 15 años, hermano, hay que repararla y remendarla y la tubería y todo. Pero aquí dice, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, inmarcesible, está en nuestro himno nacional, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está el punto, que sois vosotros los que tienen esa esperanza viva, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol bendice a Dios por la obra de salvación y nos enseña a hacer lo mismo, hermano. Tome esto como un principio bíblico antes, cada día, cuando se levante. Yo sé que tenemos eso en la mente, que apenas nos levantamos, tenemos la responsabilidad de ir a Dios y decimos, ay, Señor, gracias por la vida. Bien, no está mal decir eso, pero póngale arriba el don más grande, el mayor, en el que sin él la vida sería una desgracia, porque estar vivo sin Cristo es estar muerto en vida. Y no lo digo yo, dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Poner la cabeza en la almohada como un hijo de Dios, como un heredero del pacto, y levantarse como un hombre perdonado, justificado, heredero del cielo, hermanos. Y no vivir en este día acumulando ira para el día de la ira, siendo un muerto que vive, un muerto espiritual que vive para el pecado. Así que el apóstol bendice a Dios, da gracias por la esperanza que tenemos los creyentes, aquellos que hemos renacido por el poder de Dios,
que hemos sido destinados a una herencia gloriosa, pero note el punto que quiero resaltar, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la completa salvación. Aquí hay una pedagogía divina. Sí, que Dios nos va a salvar, eso es cierto. Que no pudiéramos ser salvos a menos que Dios nos preserve, eso es cierto. Pero note el punto aquí. Dios usa un medio para guardarnos. Dios usa un elemento para que aquellos que una vez han creído, al final resulten completa y absolutamente salvos. Sabemos que un creyente verdadero no se extraviará, no se perderá, eso es cierto, pero mi punto es, ¿qué medio o qué elemento usa Dios para preservar, guardar sin caída a uno de aquellos que ha creído en Jesucristo y depositarlo y dejarlo a salvo en el cielo? ¿Cuál es el elemento? La Biblia dice que el elemento que Dios usa para guardarnos y que al final resultemos siendo salvos, como es el plan divino, es la fe. La fe. Dios usa ese elemento para guardarnos en salvación. Así que no solamente nos dio ese elemento para que seamos salvos, sino que a través de este elemento nos guarda en salvación. Es a través de este blindaje que ya se llama fe en Jesucristo, que el Señor no solo nos ha salvado, sino que nos continúa preservando en salvación hasta el día final. Así el Señor nos guarda de toda obra mala. El mismo Señor no permitirá que nadie nos arrebate de su mano. Dios nos preservará, pero ¿cómo lo hace? A través de la fe en Jesucristo. No sin la fe. No sin la fe. Gente es esperanza. Dios me guardará, yo iré al cielo. No tienen fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué le podemos decir al individuo? Su esperanza es fallida. Se tomó de un avión que se está cayendo. Porque el único elemento que Dios usa para guardarnos en salvación hoy día se llama la fe. Dios no usa otro medio, hermanos. Los creyentes somos guardados por Dios y el Señor nos guarda no al habernos suministrado una sola vez fe, sino al continuar suministrándonos fe. Es una gracia, ¿no cree? Imagine que la fe dependiera de nosotros, hermanos. Hoy nos acostaríamos creyendo y quizá mañana nos levantaríamos dudando. Es un don de la gracia, hermanos, que hoy podamos acostarnos creyendo y levantarnos creyendo y vivir creyendo y pasar pruebas creyendo y enfermarnos creyendo y morir creyendo, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta es la única manera en que Dios nos mantiene en sus caminos. ¿Cómo? Alimentando nuestra fe. ¿Cómo nos mantiene en su gracia? A través de la fe. ¿Cómo nos mantiene en la salvación? En la fe. Y guardando nuestra fe hace que seamos al final completamente salvos, ya que esto es verdad y que Dios le ha dado a la fe esa característica de crecer, aumentar, permanecer. Debemos entonces prestarle mucha atención a los medios que Dios usa para mantener nuestra fe viva, ¿no cree? Es que si Dios nos guarda a través de la fe para mantenernos en salvación, ¿qué es lo más sabio que deberíamos hacer, hermanos? Sino acudir a todos los medios que aviven, que mantengan, que aumenten nuestra fe. Y aquí tenemos que hablar, hermanos, de los famosos medios de gracia. Los medios de gracia son todos aquellos vehículos, vías
o caminos ordinarios o regulares por los que Dios obra por su Espíritu, preservando, fortaleciendo la vida espiritual de sus elegidos y haciéndoles partícipes de los beneficios de estar en Cristo como redimidos. Usted nota la palabra medios, es una vía, es un conducto, es un canal, es un vehículo ordinario, es decir, común, que Dios usa para preservar, para fortalecer la vida espiritual o la fe de sus hijos. ¿Cómo, hermanos? Porque si le he dicho que la fe tiene un objeto que es Cristo, al mantenernos creyendo en Cristo, al avivarnos para creer en Cristo, al constantemente llevarnos a la fe en Jesucristo, podamos participar de todo lo que Cristo es para nosotros hasta el último día, ¿Me hago entender cómo es la pedagogía? Así que no es simplemente por un decreto que Dios dice, usted es salvo y será salvo y así será. Bueno, hay un decreto, pero después de eso, voy a colocar un ejemplo, es una analogía. El Señor desde su escritorio dice, este será salvo, es un decreto. Ahora mira al Espíritu Santo y le dice, ahora vaya y ejercite en ese hombre o en esa mujer toda fe en Jesucristo. Este va a pasar por todos los caminos, por abajo, por arriba, por el agua, por valle de sombra de muerte, por lo que quiera, y entonces vaya y asístalo siempre de la fe en Jesucristo, porque la única esperanza que tiene este pecador perdonado es que continúe poniendo los ojos en Jesucristo, y no hay otra forma de ponerlos si no es a través de la fe en Jesucristo. Los medios de gracia, ¿cuáles son? Bueno, las Sagradas Escrituras, leídas, meditadas. Y este medio de gracia es particular porque es el único medio de gracia que Dios usa para con los no creyentes. Ya que ellos no tienen fe, es el único medio de gracia que Dios usa para engendrar fe. De ahí en adelante, todos los medios de gracia solo le aplican a los creyentes. ¿Cuáles son? Bueno, la oración, el bautismo y la cena del Señor, y si se quiere añadir ahí, la iglesia, o si prefiere también, la observancia de los medios de gracia en compañía de los que con corazón limpio invocan a Dios. O sea que usted añada la iglesia como un medio de gracia. O si no, de todas formas, si no la añade como un medio de gracia, recuerde que el Señor quiso que los medios de gracia se ejercitaran no solo en privado, sino en compañía de los que con corazón limpio invocan a Dios. Ya sabemos que los medios de gracia tienen dos ámbitos de aplicación. Uno privado, personal, familiar, y otro público, por supuesto. Pero hermanos, nosotros no podemos elegir cómo usarlos. Y por eso el gran médico de nuestras almas nos dice cómo usarlos. Cuando usted va al médico, por ejemplo, usted se atiene a la prescripción. Yo espero eso, que usted sea un paciente. ¿Sí por qué se le llama paciente? ¿Por qué? Que se supone que que está afrontando eso con paciencia. No sé por qué le llaman paciente a un paciente. ¿Quién de ustedes y quién de nosotros sufre con paciencia? No, ¿verdad? Somos exigentes, o sea, paciente no tenemos nada. Deberían cambiar el paciente. Usted no es paciente, ni yo. No, que no me chuse así, que no me apriete, que me dijo, que me mandó, que sin embargo yo voy a seguir tomando lo que yo quiero porque... Qué paciencia, ¿verdad? Llamémosle el impaciente. Cuando el impaciente va al doctor, él le receta y él le dice, tiene que tomar una medicina cada 8 horas.
Eso significa que ¿cuántas pastillas va a tomar usted en el día? ¿Cuántas? Muy bien, 3 veces al día. ¿Qué tal que usted sea creativo y diga, es que yo con las alarmas, con esto me embolato? Me voy a tomar las 3 pastillas de una sola. Algunos piensan que eso funciona así, ¿verdad? Que entre más pastillas, más sanidad. ¿Es así? No, hermano, no, usted puede morir. Es como que uno diga, ya que el carro funciona con aceite, va a meterle aceite hasta que le bote por los poros. No funciona así, funciona con una cantidad de aceite, la que es. Te dice, pero es que me parece que no quedó lleno, no interesa, es la que es. ¿Ya me hago entender? Ahora, con los medios de gracia, hermanos, nosotros no podemos elegir cómo usarlos. Es que son los medios que Dios usa, ¿me hago entender? El médico de nuestras almas es el Señor que usa estos medios. Nosotros los observamos, ¿me hago entender? Los usamos, pero bajo prescripción divina. Y entonces, hermanos, encontramos que en el caso de la palabra de Dios, su uso es tanto público como privado. Sino no solo público ni solo privado. Ya que la idea es que Dios guarda nuestra fe por la palabra, entonces debemos ir a ella como Dios dice. Y debemos ir a ella, hermanos, públicamente, quiere decir en la lectura pública, como lo hemos hecho esta mañana, y en la exposición de la palabra de Dios, como está pasando en este momento. Pero también en privado, nuestra lectura personal o familiar, nuestra meditación, nuestro devocional familiar. Usted no puede decir, ya que leí la Biblia en la iglesia, no la leeré personalmente. No, prescripción divina. Ya que la leo en mi casa, ¿para qué voy a la iglesia? Como dicen unos. Si yo puedo orar, si yo puedo leer la Biblia, ¿para qué la iglesia? Prescripción divina. Este medio de gracia es tanto público como privado. Hablemos de la oración. La oración es tanto pública como privada. Oración pública, ¿qué es? Cultos de oración, las oraciones dentro de los cultos y cuando somos convocados a oraciones especiales. ¿Cuáles son las oraciones privadas? Su devocional privado, las oraciones espontáneas que hacemos, las devociones familiares, las transmisiones de las 6 y cosas por allí son devoción privada. Usted no puede decir, ya que el jueves voy a ir a orar, entonces ya no hago devocional, no oro, porque no, hermanos, es prescripción divina. Dios dice esto y lo otro, no esto o lo otro. Hablemos de ordenanzas que son únicamente públicas. El bautismo y la cena del Señor. Por eso, hermanos, usted no puede bautizar a su hijo en casa, ni como padre de familia repartir la cena en casa. Eso no es un asunto privado. El bautismo y la cena son ordenanzas públicas. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo? Hermano, es el médico de las almas, usted haga caso, ajústese, porque Él está usando eso para preservar nuestras almas. Ahora, quiero resaltar cosas. Yo tengo un estudio más grande de los medios de gracia, hace algún tiempo lo di acá, pero quiero plantarme en unos principios que creo que a veces nos falta amarrar el concepto. Y lo primero, hermanos, es que son medios. Escuche, medios de gracia. Medio. Muy bien. Creemos que Dios puede obrar en la vida de sus hijos directamente sin necesidad de medios. Yo creo eso, hermano. ¿Sabe? Yo creo que usted también lo cree. Si Dios hoy mismo quisiera glorificarlo a usted, ¿será que es muy difícil para Él? Decirle glorificado, que sea glorificado. Y así como una vez dijo, que sea perdonado. Y hermano, todos los pecados fueron huyendo de nuestras vidas. Hoy puede decir glorificado, pero Dios no quiso hacer eso. Él, que puede obrar sin medios, que puede obrar directamente, ha querido preservar la vida de sus hijos a través. Así que considere los medios de gracia como un instrumento
nunca como la causa, sino siempre como el instrumento. Usted se está ahogando en el mar, está tragando agua, y yo le boto un salvavidas. ¿Quién lo salvó, yo o el salvavidas? ¿Muy difícil? No, hermanos, vamos, déjense. Pues yo lo salvé, el de salvavidas no saltó al agua por sí mismo. Yo lo boté, pero yo no lo salvé directamente, yo usé un medio. Así que usted no hubiera sido rescatado sin mí y sin el salvavidas. Lo uno es la causa, lo otro es el instrumento. Hermanos, miren, que sea un instrumento no le quita el valor, pero por favor, en orden. Los medios de gracia son medios y hay que atribuirle siempre su eficacia ¿a quién? Al Señor, que es la causa. Al considerar los medios de gracia, al menos dos cosas nos vienen a mente. Uno, hacen que no se conviertan ni sean vistos como fines en sí mismos. ¿Cuál es el fin de los medios de gracia? Es decir, si yo le pregunto, ¿y usted por qué la palabra? Ah, no, porque debo leerla. Eso es hacer del medio de gracia un fin en sí mismo. ¿Por qué ora? Porque debo orar. Eso es hacer del medio de gracia. Es como que usted dijera, no sé, pero si la leo, es lo que debo. Y si oro, es lo que debo. No, hermanos. ¿Cuál es el fin de los medios de gracia? Preservar nuestra fe, concedernos gracia perseverante, gracia santificadora, aumentar nuestra comunión con Dios, estimular nuestras virtudes. Ese es el fin. Pero también que sean un medio nos hace pensar que no podemos esperar las bendiciones de Dios fuera de ese medio. ¿Ya? Que son medios significa también que usted no puede ser creativo aquí y decir, pero es que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre que la Biblia, que la oración, que los medios, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo creo que me voy a inventar otra cosa. Me voy a santificar viendo una serie de Jesús. Bueno, pues qué creativo, ¿verdad? Qué interesante, qué artístico. Hermanos, nadie se santifica viendo películas de Jesús. Nadie. No, pero es que estás fiel al Evangelio de Lucas. Puede ser fiel, pero no es el Evangelio de Lucas. ¿Qué hacemos? No, es que a mí se me ocurre que no es la oración. Es la meditación trascendental, de donde usted pone la mente en blanco. ¿Sabe que eso santifica quién sabe a quién, hermano? Porque en la Escritura la meditación no es colocar la mente en blanco, es precisamente lo opuesto. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, y bienaventurado el hombre que medita ¿en qué? En la palabra de Dios de día y de noche. Mire cómo es de astuto Satanás. ¿Quiere meditar? Ponga la mente en blanco. El cristianismo dice, ¿quiere meditar? Llénela de la palabra de Dios. Todo esto le digo, hermano, es que usted no debe buscar un medio creativo como medio de gracia. Aunque la efectividad no está en ellos en sí, Dios los emplea y por eso no podemos ser santificados o preservados por fuera de esto. Mira un ejemplo, un solo ejemplo de cómo funciona esto. En Juan 17:17, el Señor clamó, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy diciente esto, ¿por qué? Porque el Señor no solamente dijo, Padre, santifícalos. Si hubiera dicho, Padre, santifícalos, nos hubiera dado a pensar que el Padre puede santificar directamente a un individuo. Pero cuando dijo, santifícalos en tu verdad, ¿qué
¿Qué honró? Dos cosas. Reconoció que Dios es el que santifica. ¿Sí lo ve? ¿Sí entiende? ¿Sí lo ve conmigo? Cuando dijo, santifícalos en tu verdad, ¿qué estaba reconociendo Jesús? Que Dios es el que santifica, pero también el Señor reconoció el medio, santifícalos mire, ambas cosas. Así que no dijo, santifícalos, Padre, ahí se hubiera saltado el medio, ni tampoco dijo que la palabra los santifique, porque ahí ¿qué hubiera pasado? Se salta al autor. Es santifícalos en tu palabra. Mire cómo oró el Señor. ¿Es Dios quien santifica? Sí. ¿Cómo? A través de la palabra. Recordemos que debemos orar cuando seamos probados, ¿verdad? Debemos orar en todo tiempo, orar para no caer en tentación, orar por el obrar de nuestra fe y más, tantas cosas por las que debemos orar. Ahora, 1 Tesalonicenses 1, 2 al 5. Note esto, por favor, cómo obra el medio de gracia. Ahora vamos a mirar el medio de gracia de la oración. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y yo me pregunto algo, es un texto largo y hay muchas ideas allí. ¿Pero acaso el apóstol no sabía que ellos eran salvos? Pues justamente le está diciendo que él da gracias a Dios, mire, por vuestra elección. El apóstol Pablo sabía que estaba orando por gente elegida y gente que en ese momento era creyente. Y yo le pregunto a Pablo si estaba convencido de su elección y de su fe, ¿por qué ora? ¿Por qué oraba por ellos? ¿Me hago entender el razonamiento? ¿No está diciendo que conocemos vuestra elección? ¿Sí? ¿Que damos gracias a Dios por vuestra fe? ¿Sí? ¿Por vuestra obra de fe? Y si estaba convencido que son elegidos, que están en la fe, ¿por qué ora por ellos? Ah, hermanos, porque Dios usa el medio de gracia de la oración para mantenernos en la fe, y esto es así. Ya el simple hecho de orar, pero de orar de corazón, ¿qué está manifestando? ¿No es una manifestación de fe? Mire lo que hace el Espíritu, nos lleva a orar, porque al llevarnos a orar, nos está manteniendo creyendo en el Señor. ¿Por qué usted ora? Pues porque cree, ¿no? Es un medio que Él usa y mire cómo funciona. Y cuando el Espíritu nos lleva a la oración y nosotros oramos, en respuesta Dios nos da otras cosas para seguir preservando nuestra fe. Y así nuestra fe va siendo guardada, hermanos. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué interesante que el apóstol no dijo, os encomiendo a Dios, quien tiene el poder de sobreedificaros. No, tampoco dijo, os encomiendo a la palabra, que tiene poder para sobreedificaros. No, ¿qué dijo? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dios el autor, es decir, ¿quién tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados? Dios. ¿Pero qué medio usa? La palabra de su gracia. Segundo principio que quiero que usted considere en su corazón, primero que son medios, nunca olvide que son medios.
Nunca use la oración y la palabra como cosas, sino como medios. Gente dice, yo sé que nos ha pasado, todo lo tenemos dentro. No alcanzo a hacer devocional hoy, se le hizo tarde. Y yo le pregunto qué es lo que le pesa. Él nos pesa, hoy no oré, hoy no oré, hoy no oré, hoy no leí la Biblia. Si usted reconociera que son medios, ¿qué estaría lamentando? Hoy no tuve comunión con él. ¿Sí ve? ¿Sí nota la dimensión? O sea, ¿qué es lo que le pesa de no haber leído hoy la Biblia? Que mañana le toca leer el doble porque usted está siguiendo un plan de lectura, ¿sí? Te dice... O usted dice, o lo que lamenta es, qué incomodidad no haber escuchado hoy la voz de mi Padre, de haber tenido un tiempo para conocerle más. Y en estas pequeñas cosas usted se da cuenta si está tomando los medios de gracia como un fin o como un medio, Tómelo siempre como un medio. Segundo, son medios ordinarios. Yo sé que en nuestro castellano ordinario puede ser como tosco, feo, ¿verdad? Como brusco. No, pero ordinario significa también habitual, regular, común. Y hermanos, con los medios de gracia a mí siempre me gusta buscar analogías, eso me ayuda un montón, hermanos. Entre las cirugías y la comida, yo creo que usted puede reconocer cuáles son los medios esporádicos por los que nuestra salud es mantenida y cuál es el medio ordinario por el que su salud es mantenida. Usted reconoce que las cirugías son de vez en cuando y en ciertos casos, y así su salud es mantenida. Pero la comida corresponde a la base de cómo nosotros somos guardados en salud. ¿A qué compararemos los medios de gracia? ¿A las cosas que hacemos de mes en cuando? ¿Una vez cada año? ¿Bautismos, matrimonios, Navidad, Semana Santa? ¿Eso se trata, la vida? No, amigos, no, hermanos. Esa religiosidad mera, vacía, vana, eso no sirve. Eso calma su conciencia, 6 meses. Pero eso no lo hace usted medianamente un creyente. Los medios de gracia son los medios regulares, ordinarios, habituales. Son las vías comunes que el Espíritu Santo obra para preservar el alma de un creyente y aumentarlo en la gracia. Hermanos, los medios de gracia no son una vitamina como esas propagandas de cierta bebida energizante, que espero que usted no tome eso. Hay otras maneras de mantenerse despierto, como dormir en la noche anterior, ¿verdad? Como revisar su dieta, porque a veces por exceso de cosas en nuestro interior hay somnolencia en los ojos. Usted se mete más dulce, más estimulante, cuidado con esas drogas al alcance de la mano. Bueno, pero usted cree, ¿verdad?, que el medio de gracia es tomar un revitalizante hoy para que nos alcance para toda la semana. No, hermanos, es tan necio como que usted hoy me diga, hoy voy a aprovechar para comer todo, porque entre semana no voy a comer. No funciona así. Es muy probable que todo lo que usted come lo devuelva ese mismo día, ¿no cree? ¿Cómo es un medio de gracia? Hermanos tienen unas conductas que no honran la palabra y dicen, yo no hice devocional 3 días, entonces ese día leen la Biblia como por 3 horas y dicen, ya, igualé. No se trata de eso, hermanos, no es así, eso no funciona así. Dios no dio esto así. Es como si dijera yo, ya que pienso no honrar a mi esposa por 3 días, es mejor que le dé un beso representativo. ¿Funciona así? No, ¿sabe? ¿Cómo mantenemos comunión con mi esposa? Mire,
al día, en pequeñas cosas. Entonces, nunca mire los medios de gracia como algo que usted hace duro, esporádico y que eso le alcanza. No, le he dicho que los medios de gracia son como la comida o si usted quiere como respirar. No me diga que usted dice, bueno, hoy es lunes, vamos a ver, hasta el otro lunes vuelvo. No, usted no. Es que es más, su naturaleza no lo soporta y la naturaleza nueva de un cristiano tampoco soporta orar una vez por semana, congregarse una vez por semana, 2 horas por semana. El corazón de un creyente jamás pasará tanto tiempo sin la leche espiritual de la palabra de Dios. Yo agradezco que usted me diga, mire, no puedo ir al culto, etcétera. Es muy bien, pero sabe a veces que me dice más de usted el peso con el que lo dice. No pude venir, como que a usted le pesa, no porque aquí tomemos lista, es porque usted dijo, he perdido esta oportunidad. Usted se lamenta y eso me hace ver que usted está viendo el beneficio de este medio ordinario, hermano. Los medios de gracia son la dieta regular, por lo que, hermanos, al final de los años, ¿cuál será el creyente más maduro, firme, fiel, fuerte en la fe? Todo aquel que haya perseverado con más regularidad en los medios de gracia. Vamos a suponer que yo aquí tengo una mesa llena de todos los alimentos nutritivos, los de la pirámide, eso está todo aquí. Y tenemos una persona que todos los días viene y se alimenta. Puede ser poquito, pero se alimenta. Y tenemos un individuo que viene cada 6 meses y se come todo. Al final del año, ¿quién está más saludable? Muy bien. El que fue por su ración diaria. ¿Ya ve cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia entre cristiano y madurez no es que a usted le toque duro y a mí fácil. No que usted trabaje así y yo asá. No que usted sea hombre o mujer. No que es que su familia es así o asá. Esa no es la diferencia entre madurez y madurez. La diferencia entre una madurez de un cristiano que la mantiene vivo espiritualmente, activo en el Señor, solícito, usted puede rastrear eso a un inicio. Esta persona le dedica tiempo a incrementar su comunión con Dios. Su fe es preservada. Hermanos, aquí el barco se nos mueve a todos. Unos se caen, otros están en pie. Por la gracia de Dios, porque Él cuida la fe de quién es. De aquellos que se dan humildemente a los medios de la gracia. Así que ya no busque excusas. La próxima vez que apunte el dedo, apúntelo acá. O sea, no a mí, a cada uno, a su propio corazón. Porque ahora va a decir el pastor. O sea, diga, yo soy. ¿Sí se ha fijado que cuando usted confronta a un hermano que está en el espíritu, él nunca dice yo soy? Nunca. Eso hace parte de su enfermedad. Siempre es la iglesia, es la familia de él, es la enfermedad de él, es cualquier cosita menos él. Pues es él el problema. Por eso algunos duermen, algunos se rezagan, cada tentación están ahí abajo, cada prueba ahí abajo. ¿Y por qué otro? Usted se preguntará, ¿es que él no es probado? Todos, mi Biblia dice que todos somos probados y todos somos tentados. ¿En dónde está la diferencia? En que aquel tiene una fe más grande porque va a los medios de gracia. Y es cuando usted y yo y cualquier hermano, mientras unos ven televisión, otros están leyendo la palabra.
ver televisión no es malo según el programa que usted esté viendo. Ah, bueno. Pero piense que hay otro que le da cada cosa a su sitio y crece en la fe. Mientras usted está viendo videos de YouTube, TikTok y cosas así, hay otro hermano que tiene un libro en la mano, que está orando. Eso es verdad. Mientras usted duerme, hay una familia reuniéndose, haciendo devocional. ¿Cómo la ve? Después usted dice, no, yo he sido probado y nadie más como yo. No sé, no es así. Es que hay otros, hermanos, que reconocen el valor de los medios de gracia y dice, ya que Dios me guarda con su poder a través de la fe, es mejor, querida familia, queridos hijos, querida esposa, que guardemos nuestra fe. ¿Cómo Dios nos libra de tentación? Velad y orad. ¿Sí? Que no trata de ver de que dígale al diablo ni que zapatee. No, velad y orad. Es que es la medicina. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa, ¿verdad? El espíritu está más dispuesto que nuestra carne. El hombre exterior no cree. ¿Cuál es la vía dada por Dios para no entrar en tentación? La oración, hermano. Es de velar y orar. ¿Sí lo nota? Ahora usted me va a responder. Bueno, ya entiendo que uno no entra o no se enreda en la tentación por la oración. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted es tentado? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 6 meses? Bueno, entonces tantas veces es la que debería orar. Los medios de gracia son comunes por la naturaleza constante y experimental de la vida cristiana, es decir, cuánto necesitamos ser alumbrados, protegidos, animados, vivificados, siempre, siempre. Quizá uno de los textos claves es Efesios 6, 10, 11 y 17, 18. Ahí está como mi resumen. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Perfecto. ¿Ya lo notó? ¿En dónde nos toca fortalecernos? No dice fortalezcanse en la palabra, fortalezcanse. No. Fortaleceos ¿dónde? En el Señor. Ahí vamos a la causa. Es el Señor. Y en el poder de su fuerza. Muy bien. Reconociendo quién es el que nos fortalece, ahora descendamos a los medios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 17. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Finalmente, hermanos, recuerde esto. Son medios ordinarios, pero son medios de gracia. Qué palabra tan hermosa se nos dio. Gracia. Medios de gracia nos señalan 2 cosas. 1, su causa. En cuanto a su causa, afirmamos que todo lo que nosotros como criaturas pecadoras, redimidas, sí, recibimos, lo recibimos por gracia. Qué lindo es esto, hermanos. Qué lindo es esto. Que Dios en su gracia se haya enternecido con estos pecadores. Todo lo que recibimos como criaturas pecadoras nos debe venir de gracia. Solo por su gracia Dios nos salvó, solo por su gracia Él nos preserva, solo por su gracia nos dará generosa entrada al reino de Dios. Estos medios deben verse como parte de las bendiciones de gracia que tenemos de Dios, gracia que empezó en la elección y terminará en la glorificación. Pero que sean de gracia significa
que su uso debe ser en la gracia del Señor. No es algo mecánico, no es automático, es algo vivo, se aplica en el contexto de la gracia de Dios. Pero en cuanto a su propósito, en cuanto a su causa, sabemos por qué se le llama medio de gracia, porque nos viene como una gracia de Dios. Y en cuanto a su propósito, es una gracia. Recuerde que una gracia es una bendición. Un medio de gracia es otra forma de decir un medio de bendición para el alma. Un medio por el que Dios nos bendice a nosotros. Ya que gracia es el favor de Dios derramado sobre su pueblo, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice, donde una vez hallaste misericordia, no, dice, para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe, hermanos? Seremos bendecidos tanto como Dios nos quiera bendecir. No sé si entiende esta frase. La medida de lo que nos va a llegar es la medida de lo que Dios quiera darnos. Usted jamás será bendecido aparte de lo que Dios nos dé. Así que, hermanos, los medios de gracia son una bendición, un beneficio. Piense esto: podemos sembrar y regar, pero solo Dios dará el crecimiento. Es su favor el que nos hará entender. Es su favor el que nos santificará. Es su favor el que nos preservará, nos guardará. Es su favor el que nos da las más ricas bendiciones espirituales en Cristo. Quiero aplicar esto en 3 asuntos breves. Primero, quiero aplicar esto alentando a los hermanos. Los aliento, hermanos, a considerar que los medios de gracia son una muestra del cuidado especial de Dios. ¿Alguna vez duda que Dios lo guarde? Entonces vamos a hacer una conversación imaginaria. Señor, me siento desamparado. Muéstrame si me estás cuidando. Yo le diría, los medios de gracia. Perdón, Señor. Los medios de gracia, hermanos, son una muestra de la compasión que Él tiene de nosotros y del cuidado que Él tiene de nuestras almas. Hermanos, Dios sabe, a veces más que nosotros, aunque nosotros somos los interesados, a cuántos males estamos propensos. Pecado, tentaciones, el diablo, el mundo. Cada uno de estos males tiene el potencial de desviarnos de nuestra vida espiritual. Por eso el Señor no solo hizo una obra en el pasado, sino que a sus hijos Dios los cuida en salud, nos va haciendo más semejantes a Cristo, nos fortalece, nos hace perseverar para que no nos desviemos y lleguemos a la presencia de Dios a salvo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por los medios de gracia. No hay fórmulas mágicas. Deje de pensar así en la fe. Deje de pensar en los atajos en la fe. ¿Sabe cómo es un atajo? Le voy a decir lo que antes hacíamos en el carismatismo. Yo me meto ahí, yo nunca fui carismático, pero me meto en solidaridad. Está decaído, vaya a un retiro. Lo que quiere decir que lo que usted no ha hecho en toda la vida, en un festivo, mire, allá usted llega cambiado. Pues sí, la gente llega cambiada, ¿cómo? Temporalmente. En la misma semana, otra vez, donde estaban. ¿No lo ha visto? No hay fórmulas mágicas, hermano. Por eso no nos retiramos a ningún lugar a hacer nada, porque la solución la tenemos aquí abajo, no en el retiro, aquí. No que hacer eso sea malo, yo no critico. ¿Me hago entender? Podemos retirarnos. Pero no piense que es que en un ambiente donde no haya distracción. Pues dígale eso a Jesucristo, a ver qué tal, ¿verdad?
El Señor no era un monje tibetano, era un judío normal y nos enseñó a vivir la vida cristiana en medio de las cosas del mundo. No hay atajos, no hay atajos. Nunca responda a eso. ¿Quiere que Dios le bendiga el negocio? Salmo 91, todos los días, lo dice antes de abrir. No, yo le digo cómo Dios le bendice el negocio, haciéndolo a usted un mejor creyente. Creyente íntegro, Dios lo bendice. No es por andar abriendo el Salmo 61, es por creer en eso y practicarlo. No hay fórmulas mágicas, el viejo evangelio, la fe de antaño, el método divino de preservación de la fe, ese testimonio maravilloso de lo que caracterizó la iglesia primera en todo su poder, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El método es tan antiguo, tan antiguo. Hay que ir a lo básico, hermanos. Segundo, quiero advertirle, hacer una advertencia, y es que los medios de gracia no son un accesorio en la vida del creyente. No es un accesorio. Un accesorio es como un llavero. Usted lo puede tener o no. Usted puede guardar las llaves como quiera o no tenerlas. No, los medios de gracia no es para los cristianos maduros solamente. No es para los que trabajan más. No es para el liderazgo. Es para todos los creyentes. Es como la comida. No importa su ocupación, edad, experiencia, actividad. Como creyente usted necesita los medios de gracia. Usted será la clase de cristiano según su exposición a los medios de gracia en la bendición de Dios y en el ejercicio consciente de su fe. Usted mismo me dará la razón, hermano. ¿Cuándo fue más débil su vida cristiana? ¿Cuándo palideció? ¿Cuándo tropezó? Y siempre debe decir, yo me descuidé. Es la verdad. Me descuidé. Me descuidé. No es raro, eso es inversamente proporcional. Medios de gracia menos observado, las pasiones de la carne más alteradas, más incontrolables. Un puritano dijo, sabio. Es una metáfora, es la lectura y la meditación, pero dijo esto. Este libro lo mantendrá lejos del pecado, o el pecado lo mantendrá lejos de este libro. ¿Se entendió? No es el libro en sí mismo, pero entienda, es inversamente proporcional. Lo uno repele lo otro. La vida de oración repele el pecado. La meditación repele el pecado. El pecado repele esas cosas. Por último, quiero dar una esperanza en Cristo. Deseo terminar dándole esta esperanza. Sitúese en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Quiero mostrarle el flujo, por favor, del argumento del apóstol. Con esto termino, hermanos, pero déjeme culminar con broche de oro. Dice 2 de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vemos algo, hermanos, nuestra esperanza actual. Nuestra esperanza actual va a producir un tipo de vida de piedad, ¿recuerda? Entonces a la fe, añádale virtud, ya que ha sido traído a Cristo y tiene fe, ahora a la fe, añádale virtud, a la virtud conocimiento y etcétera, etcétera. Y el versículo 8 dice, porque si estas cosas
están en vosotros. Estas virtudes que parten de la fe. Usted fue llamado a Cristo por la fe. Ahora esa misma fe crece. Si estas cosas, estas virtudes que se levantan en la fe, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Yo quiero eso, ¿verdad? No estar ocioso, estar siempre activo en el Señor. Y aquí la Biblia dice que la fe nos va a mantener ocupados, no ociosos, sino creciendo en el Señor. El ejercicio de la fe en los medios de gracia nos mantendrá vivos, despiertos, y es algo bueno. Pero el versículo 10 nos da una esperanza permanente. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No le da esperanza a eso, hermano? ¿No es un temor que tenemos todos? ¿Qué tal yo le falle a mi Señor? ¿Qué tal yo caiga y dañe el testimonio? ¿Qué dice allí? No caeréis jamás. Es un estímulo suficiente. Cuando usted se exponga a los medios de gracia, también tenga esto en mente. Al hacerlo con conciencia en la bendición de Dios por la fe, recuerde que al hacerlo, el Señor lo va a preservar y usted no caerá jamás. Como podemos ver, esta es la bendición de la fe salvadora, ya que nos fue dada, hermanos. Preservémosla bajo la gracia de Dios con los medios que Él nos dio. Oremos.